viene desde el nacimiento per se. Ok, sencillo de entender. Eso creo que nos queda claro a todos desde primaria. Ajá. No ves eso en primaria, pero bueno, después. Importante también que la característica más conocida de la respuesta inmune innata por mucho sea que es la primera línea de defensa contra agentes extraños. La primera línea, el primer combate que tenemos en contra de la enorme cantidad de estímulos que pueden representar un estímulo antigénico es la respuesta inmune innata. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso de la primera línea de defensa, porque comúnmente nos acostumbran a decir, bueno, hay una primera línea y una segunda línea. No, vamos a ver eso un poquito. ¿Qué reconoce el sistema inmune innato? Es la pregunta. Bueno, el sistema inmune innato reconoce particularmente tres cosas. La primera, moléculas características de los microorganismos. Repito, el primer factor que reconoce la respuesta inmune innata es o son moléculas características de microorganismos. Ese es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de moléculas, profe? Moléculas antigénicas. Puede ser desde un glúcido, puede ser un lípido, pueden ser de diferentes estirpes o naturalezas bioquímicas. Pero si es reconocido como extraño, lo atacamos. Eso ya lo vimos cuando vimos antígeno de este show, así que no hay problema. Ojo, no solamente el sistema inmune innato se centra particularmente en estímulos antigénicos externos per se. También tenemos que reconocer que la respuesta inmune innata tiene la capacidad de reconocer, o de hecho de procesar, mejor dicho, productos de daño o de muerte celular. De daño per se por la liberación de moléculas que suceden cuando una célula senescente, es decir, viejita, termina su ciclo de vida. O en su defecto, muerte celular. Cuando la célula, al identificar algún tipo de mutación, algún tipo de restricción que pueda afectar su correcto funcionamiento o proceso de división, pues se mata, se suicida. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo se llama el mecanismo de muerte celular programada? Apoptosis. Apoptosis, es correcto. Y rápidamente lo vamos a ver cuando, por ejemplo, veamos cáncer y veamos una vía que se llama la vía de las caspasas. Pero eso es muy a priori, creo que lo vemos en tercer parcial, así que falta todavía. No te emociones tanto. Y finalmente, tenemos que determinar que el sistema inmune innato per se es fundamental porque es, sí, cierto, esta primera línea de defensa, pero también no dejemos de lado el hecho de que la respuesta inmune innata interactúa con la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata, como lo dice ahí, estimula, dirige la respuesta inmune adaptativa. Sin una respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa no tendría mecanismo, no tendría motivo de ser. Entonces, cierto es que son dos respuestas clasificadas en acorde al tiempo y a los tipos celulares y un montón de cosas que vamos a ver ahorita como diferencias, pero que sin embargo colaboran perfectamente bien y colaboran constantemente para que tu respuesta inmune se considere de provecho, se considere estable. Ten eso en cuenta, por favor. Vamos a hablar de un par de diferencias en el contexto de la respuesta inmune innata, perdón, y de la respuesta inmune adaptativa o adquirida. La mayoría seguramente ya te la sabes. Sin embargo, hay un par que amerita que pongamos entre paréntesis o que definamos bien porque lo que te enseñaron hace tiempo es más como de la vieja escuela y lo de hoy ya tenemos estudios que respaldan la idea de que esa definición no es la más correcta del mundo. Platiquemos de eso. Respuesta inmune innata. Bien, entonces, ¿qué podemos hablar de ella, profe? Ya mencionamos una cosa. Es la primera línea de defensa. Bien, entonces, es de respuesta rápida. Eso también lo sabes perfectamente bien. La respuesta inmune innata funge desde minutos, horas y generalmente dura días. ¿Ok? Muy bien. Ojo con esto. Pon atención en mis manitas. Inespecífica y no genera memoria. Estos son los datos que voy a platicar ahorita contigo cuando terminemos de ver las demás características. Porque estas dos las reportan muchos libros. Inespecífica y no genera memoria. Y no es tan cierto. ¿Qué? Profe, ¿está en contra del sistema? Generalmente sí. Pero en este momento te voy a dar motivos para que veas que estos dos puntos no son tan ciertos después de todo. ¿Ok? Pero bueno, por ahora, ponlas entre comillas así. Entre comillas.
te dije de inicio, esta inmunidad innata en el contexto celular, en el contexto per se del funcionamiento interno del organismo, pues funciona a parte de células con diferentes proteínas y sustancias químicas, por ejemplo. El complemento, el cual vamos a ver no hoy, el jueves seguramente. Proteína C reactiva, las proteínas de la fase aguda que son extremadamente importantes. Esas sí las vamos a ver hoy. Los interferones y las citocinas. Eso lo determinamos como factores humorales. Factores producidos por células, es decir, sustancias secretadas a nivel circulación sanguínea o a nivel tejido, que funcionarán para que las células en contexto tengan un mejor desenvolvimiento inmune. Repito, complemento, proteína C reactiva, interferones y citocinas. Okay. El complemento, repito, lo veremos en su momento, es una cascada importante de señalización del complemento. Se basa en muchas moléculas, en muchos factores del complemento, lo vemos el jueves. La proteína C reactiva la vemos ahorita. Los interferones y las citocinas no son más que proteínas, o más bien dicho, las citocinas son proteínas que benefician la respuesta inmune. Hay que reconocer que tenemos citocinas proinflamatorias y citocinas antiinflamatorias. No toda la citocina da para que la inflamación aumente. Tenemos citocinas secretadas por un tipo específico de células que benefician que la respuesta inmune en el contexto de inflamación baje. Lo veremos cuando te presente las células. Y los interferones son más moléculas que son como, vamos a llamarle así, potenciadores del efecto de citocinas. ¿Cómo? Igual no te estreses, los vamos a ver, pero los interferones hacen que esta respuesta inflamatoria promovida por una citocina sea más alta. ¿Cómo? Tranquilo, lo vemos después. En el contexto células, la respuesta inmunitaria tiene un buen de ejemplares, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, bueno, tenemos muchos. Sin embargo, las células más representativas, ojo, no digo las más importantes, las más representativas de la inmunidad innata, por mucho son los fagocitos y las células asesinas naturales, natural killer. Estas son una belleza también, pero lo veremos en su momento. Los fagocitos y las células asesinas naturales, natural killer, como les quieran, NK, son de las células más representativas de la inmunidad innata. Frente para acá, inmunidad adquirida, que está bastante contrapuesta con la innata, es decir, es sencillo aprender de la adquirida si sabes las mediaciones de la innata. Vamos por partes. En la inmunidad adquirida, primero, el primer contacto con el antígeno es más lento. Ojo con eso. El primer contacto con el antígeno es más lento. ¿Por qué? Razónalo. Ya platicamos un poquito de eso cuando vimos, por ejemplo, órganos linfoides secundarios. ¿Por qué el contacto con el antígeno en la respuesta inmune adquirida sería más lento? Porque primero tiene que pasar por el reconocimiento. Es correcto, Jorge Luis, porque requerimos que se la presente. Requerimos que una célula presentadora de antígeno sea capaz de presentarle la molécula antigénica a un linfocito T o un linfocito B. ¿Se entiende? Entonces, pues dependemos del primer apartado, dependemos de cierta perspectiva de la inmunidad innata. ¿Hay ocasiones en las que el antígeno puede ser reconocido de inmediato por la célula B o T? Depende, pero eso lo vemos después, cuando lleguemos a ese tipo de inmunidad. Pero en su generalidad es más lenta. ¿Ok? Vientos. Esta obviamente te la sabes al 100%. Altamente específica. Altamente específica, altamente específica. Cuando vimos anticuerpos, ¿te acuerdas que dentro de las muchas características dijimos, bueno, hay un modelo llave cerradura, en la cual determinado anticuerpo reconoce determinado antígeno, y eso se perpetúa a una cantidad impresionante de anticuerpos referida a una cantidad extremadamente amplia de antígenos reconocidos. Entonces, es sencillo entender por qué es altamente específica. Genera memoria, lo cual ya platicamos de hecho antes cuando hablamos de anticuerpos también. Por aquella situación en la cual tenemos reportada la existencia de anticuerpos circulantes que duran años,
Hay algunos que inclusive se piensa durar toda la vida. Venga, se mantienen en circulación para posibles nuevas infecciones, lo cual está muy sencillo de entender. Los factores humorales más importantes, es decir, esa sustancia que secretan las células para que la inmunidad adquirida funcione, anticuerpos. Vale. La inmunidad adquirida es famosa por la existencia de anticuerpos, así de sencillo. Aunque no solamente eso, es un esquema más complejo, como te digo de inicio. Si lo dejáramos hasta ahí, este curso sería muy nivel abajito, y aquí lo vamos a llevar a niveles muy altos. Cuando veamos anticuerpos vamos a hablar mucho de cómo se procesan, vamos a especificar más la teoría de la cadena lateral, la recombinación y mutación de receptores de anticuerpos. Nos vienen buenas cosas, te lo prometo. Las células más importantes de la inmunidad adquirida por mucho, los linfos T y B. Sencillo. ¿Correcto? Como te dije de inicio, no podemos dejar de lado la idea, perdón, no podemos dejar de lado la idea y el hecho importante de que ambas respuestas inmunes coadyuvan, funcionan, se encajan, venga, funcionan a la par. Hay conexiones inmediatas, algunos representados por unos agentes químicos y otros representados por algunos tipos celulares muy específicos. Por ejemplo, las células dendríticas. Las células dendríticas es correcto. Estas células, que pueden ser de diferente estirpe, pero que son muy conocidas precisamente por su capacidad de presentar antígenos. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Ergo, si buscamos una célula prototipo, nexo inmediato entre la inmunidad innata y adquirida, las dendríticas. Listo. Ah, o sea que está como a la mitad, profe. Es correcto. Las dendríticas son parte innato, parte adquirido. Innato porque pues fagocita y exhibe las determinantes antigénicas. Adquirido porque va y se las presenta a las células de la respuesta inmune adquirida. Es un nexo muy interesante. Cuando nos especifiquemos en ellas te vas a dar cuenta que están bastante importantemente bien identificadas. Antes de que pasemos o que sigamos, date cuenta acá. Lo que te dije que pusieras entre comillas. La respuesta inmune innata es inespecífica y no genera memoria. Muchos libros aún, y muchos inclusive me atrevo a pensar, espero que no sea el caso, pero si sucediese, profesores tienden a decirlo así, tienden a enseñarlo así. Y la realidad ya está un poco distante de eso, vamos por partes. ¿Realmente la respuesta inmune es inespecífica en el caso de la respuesta inmune innata? La respuesta es no. En realidad lo que tendrás que anotar es la respuesta inmune innata es mucho menos específica que la adaptativa, pero sigue siendo específica. ¿Lo ves? Venga, ponlo en contexto. Una célula del sistema inmune innato sigue reconociendo ciertas moléculas de una bacteria, sigue reconociendo ciertas moléculas de agentes patógenos. Que reconozca algo lo vuelve específico. ¿Cierto o falso? Cierto. Aunque es mucho menor que la especificidad que puede demostrar la inmunidad adaptativa, porque ahí te va. Spoiler alert. Así que escúchalo, más no lo entiendas tanto, solamente quiero que lo tengas en mente. Lo que sucede con la respuesta inmune adaptativa es que tenemos ediciones de receptor. Es decir, un TCR, un BCR, receptores de células T, células B, pueden mutar. ¿Qué? Ajá, pueden hacer una mutación per se muy interesante. Pueden inclusive tener un efecto que se llama recombinación. Y este efecto de mutación-recombinación hace que reconozca una mayor cantidad de antígenos de manera más específica. Por eso decimos, no, la inmunidad adaptativa es súper específica. Siendo que las células del sistema inmune innato no pueden hacer esto, pues decimos, no es específica, cállate, claro que lo es, pero poquito. ¿Queda claro? Entonces cuando les digan, dices, no, es claro que lo es, pero poquito. No, porque pierde esa capacidad de recombinación, de mutación que sí tienen las células del sistema inmune adaptativo. Vamos a ver eso de recombinación y mutación de receptores BCRs y TCRs cuando ya te defienda chido en la respuesta inmune innata. Manda, Ernesto. Entonces podría decirse que es poco específica porque sigue ciertos patrones, ¿no? O sea, no Es es, correcto. son patrones de moléculas asociadas a agentes patógenos, ¿no? Exactamente. Ernesto le dio a la palabra exacta. Reconoce patrones. Y hasta ahí.
patrones asociados a patógenos. Y ya, se limita. Sí, su campo de espectro de reconocimiento es mucho menor, sí, pero sigue siendo específico. Muy poquito en contexto con el otro, pero lo es. Mande, Jorge. ¿Hay vaya, existe alguna inmunidad que sea hereditaria? Y si es así, Gran pregunta. ¿tendría a ser innata esta? ¿O qué Sí, pasaría ahí? eso lo veremos cuando pasemos a respuesta inmune adaptativa, pero de hecho, Ok. sí hay algunos estudios que sugieren que la capacidad que tienes de identificar antígenos por recombinación de tus receptores de células puede estar relacionada a una vertiente genética. Y si fuese el caso, sería más adaptativo que innato. Ojo. Uh-huh. Sí, eso lo vamos a ver, no te ustedes. Va a estar chido. Cuando pasemos a adaptativa también está. Yo soy fan del innato, pero pues bueno. Dayan, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Puede ser un ejemplo como los anticuerpos de los grupos sanguíneos? ¿Cómo? No entiendo tu punto. Ajá, el tipo de inmunidad innata. Pues, ciertamente sí, aunque seamos sinceros, o sea, de hecho, en este apartado de inmunidad referente a los grupos sanguíneos, pues per se no podríamos clasificarlo como una inmunidad que sea ejemplar aquí porque estamos hablando de estímulos externos. ¿Me explico? O sea, en el apartado per se de la inmunidad en contra de grupos sanguíneos, en realidad lo que estás es programado para reconocer lo ajeno. ¿Te acuerdas de lo del antígeno A? Que si yo tengo antígeno A, mejor dicho, si tengo antígeno A, tengo anti-B, que si tengo antígeno B, tengo anti-A. De la preparación para lo externo nace per se de la exposición de, ¿lo es? Sí, O gracias. sea, ajeno a una exposición, pues no te enterarías qué grupo sanguíneo eres, a menos de que pongas el anticuerpo en contra del antígeno en contexto. O si no tienes eritroblastosis fetal materna por incompatibilidad de RH, que te acordarás muy bien, Ryan. Sí, Muy bien. Excelente. ¿Vamos gracias. bien entonces? No, para servirte. ¿Vamos bien todos? Bien, entonces, ojo con eso. Y en el segundo que te platicaba, no genera memoria. ¡Ah! Estudios recientes, es que me gusta que la actualización es la chida. Estudios recientes sitúan que esto tampoco es tan cierto. Hubo un artículo, o varios artículos, solamente me leí un par, no recuerdo el autor, me perdonará, donde sea que estés, que justamente estaba analizando células NK. Y él analizó que células NK previamente expuestas, ojo, se lo explico sencillo. Esta es una célula NK. Ajá. Yo previamente la expongo para que responda. No sé, le pongo un antígeno y responde. Ajá. La extraigo y la pongo en otro medio y la vuelvo a exponer al mismo antígeno. Adivina qué pasa. Responde más fuerte. No es cierto, sí. Responde más fuerte. Si eso no es memoria, dime tú qué es. Ahora, ojo, tampoco digo que responda súper. O sea, obviamente, si en el contexto de memoria hay que situar entonces el criterio que estamos siguiendo. Memoria es recordar, si lo hace. Menos que, por ejemplo, una célula plasmática que cuando reconoce algo empieza a secretar anticuerpos a lo bestia. Pero el estudio lo situó claro, ¿eh? Lo pusiste un patógeno, a un antígeno, perdón, y tuvo una respuesta. Lo sacas, lo dejas en calma un rato, le pones el antígeno otra vez después y responde aún más. Memoria. Entonces, eso de que no tiene memoria hay que cuidarlo también mucho. Dime, Ernesto. Sería como intuitivo o Básicamente. instinto, ¿no? Sí, sí, básicamente, o sea, Pero igual debido a estos patrones, ¿no? Que igual. algún efecto bioquímico tuvo que le hizo volverse más sensible al estímulo. Y para cuando volviera, respondiera más fuerte. Eso a mí, digo, dependerá del científico en contexto, pero eso a mí me suena a memoria, ¿verdad? Había una modificación que hizo que después al exponerse al mismo antígeno respondiera a una menor más grande, para mí es memoria. Ahora, ¿lo hacen todas las células? Yo solo te hablé de las NK. No desconozco si las demás lo pueden hacer, pero las NK hay estudios que sitúan que sí. ¿De acuerdo? Interesante. Yo te digo que aquí aprendes, bueno, pero bueno, en fin.
Continuemos, chicos, porque apenas estamos arrancando. Muy bien, vente para acá. Vamos a clasificar este aspecto muy importante. Yo te dije de inicio, y lo recuerdo perfectamente bien, y lo recuerdas tú porque fue hace 10 minutos. Primera barrera de defensa, la respuesta inmune innata. Previa. Entonces, ser intuitivo te haría pensar que la segunda barrera o la segunda barrera de defensa sería la respuesta inmune adaptativa. No exactamente. Pero, profe, ¿va después de la primera? Sí. Pero no es la segunda. No. Porque tenemos que separar muy bien los conceptos de en qué momento actúa cada una. Vente para acá. Esta, que acaba de salir, sí sería la primera línea de defensa. Las barreras físico-químicas. Porque antes per se del funcionamiento de tus células inmunes innatas, tenemos una barrera física que perfectamente está ahí para limitar, para defender, para proteger. Esa sí es la primera línea de defensa. Ojo, en examen, primera línea de defensa, las barreras físico-químicas. Esas son la primera línea de defensa. Profe, pero yo le puse en NK, yo le puse macrófago. Estás parcialmente bien. Y estar parcialmente bien en inmunología es estar mal. Así que, repito, primera barrera o línea de defensa, las barreras físico-químicas. ¿Como cuáles, profe? La piel, el moco, las enzimas, el pH, algunos movimientos mecánicos, por ejemplo. ¿Como cuáles, profe? Estornudar. Es una línea de defensa 100%. Movimientos peristálticos también es una línea de defensa. Oh, esa sí sería la primera. Esa sí sería la primera. Y eso nos mueve un poquito las cosas porque nos recorre los factores, nos recorre las barreras. Acompáñame. Entonces, ergo, por factores y por el momento en que actúan, esa es la clave. Si te piden la clasificación de la respuesta inmune por el momento en que actúa, la cosa cambia. Y entonces la segunda línea de defensa, ahora sí, serían los mecanismos celulares. Los fagocitos, las células NK, factores humorales como péptidos antimicrobianos o el complemento. Venga, ya el mecanismo per se celular. Una vez que fue transgredida tu barrera físico-química, entra en juego la segunda barrera, la segunda línea. Fagocitos, NK, péptidos antimicrobianos que vamos a ver hoy y el sistema del complemento. Ah. Y entonces, ¿quién sería la tercera? Tú lo sabes bien. La tercera línea de defensa serían los linfocitos y los anticuerpos, la inmunidad adaptativa. Esta clasificación, entonces, ¿cuándo actúa, profe? ¿Cuándo la puedo usar? Cuando la clasifica de acuerdo al momento en que actúa. Si somos muy pragmáticos y muy generalistas y dirás, bueno, primaria, pues entonces son las barreras físicas junto con la célula. Y secundaria o adaptativa, pues sí son los anticuerpos. Sí, si eres muy generalista, sí. Si eres muy específico en qué momento, de realidad tienes tres. La primera, segunda y tercera. ¿Queda claro cuándo van a usar esta? Solamente si dice el momento en que actúa. ¿Ok? Se lo dicen a un profe y les discute, bueno, profe, tranquilo, yo estoy hablando del momento en que actúa. ¿Ok? ¿Vamos chido? Bien, entonces. Continuamos entonces. Porque eso nos lleva entonces a hablar, ahora sí, de la primera línea de defensa bajo este contexto. Es decir, hoy vamos a tocar las barreras físico-químicas. Y la primera, por supuesto, es sencilla de entender. La piel, el epitelio, la epidermis, per se la piel. Esa sí es para que veas la primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque literalmente contiene lo interior de lo exterior, siendo que en el exterior hay infinidad de números de moléculas o de agentes o de organismos que pueden resultar patógenos. El objetivo de esta primera línea, el objetivo per se de la piel, es muy sencillo. Evitar la entrada de sustancias extrañas. Así de sencillo.
Repito, el objetivo per se, que creo que es muy obvio pensarlo, de la primera línea de defensa, es decir, lo representado por la piel misma, es evitar la entrada de sustancias extrañas. Ah, ok, profe. Sin embargo, no perdamos de vista cómo logramos esto. Es sencillo. Tú conoces perfectamente la piel. Es tejido o células sobre células, sobre células, sobre células. Venga, hay diferentes capas de la piel. Tenemos un recubrimiento importante en este contexto. Dicho recubrimiento, entonces, beneficia este aislamiento impermeable de lo interno hacia lo ajeno, hacia lo externo. Repito, ¿cómo logramos esta defensa per se representado por la piel? Por capas, célula tras célula tras célula. Ojo, hay células inmersas aquí que resultan claramente importantes para el proceso inmune también, aunque ya estaríamos metiéndonos a la respuesta inmune secundaria en el contexto de donde actúa. No te preocupes, ahorita platicamos de eso. Dos son los factores que hacen que tu piel, aparte de sus capas, 1, 2, 3, 4, 5, las capas que quieras mencionar aquí, que básicamente son como 3 o 4, bueno, hay dos factores que benefician la capacidad que tiene de defender la piel en el contexto de una posible infección. Vamos a verlo. Primero, la tasa de recambio. ¿Tasa de recambio de quién, profe? De las células. Tasa de recambio de las células, tasa de recambio de las células. Tú perfectamente sabes que de las células que más mueren y se generan, y mueren y se generan, son las de la piel, 100%. ¿Cómo cuántas, profe? Más o menos cada día estamos hablando de la generación de unas 1200 células nuevas por milímetro cuadrado. Imagínate lo que es eso. Al día más o menos generas 1200 células nuevas por milímetro cuadrado. ¿Eso es mucho, profe? Eso es mucho. Y ya siendo un poquito más, vamos a llamarle generalistas en el sentido, pues podríamos mencionar el hecho de que cada 28 días aproximadamente renuevas la piel. El ciclo regenerativo de la piel sucede aproximadamente cada 28 días. Muy rápido. ¿Y esto qué tiene que ver con la respuesta inmune, profe? 100%. Piensa en un momento en una molécula o un microorganismo que se quedó atorado ahí, en la epidermis, por ejemplo. Entonces, este efecto per se de renovación de las células de la piel lo va a sacar. Ah, es como te quedaste ahí y te expulso porque mis células constantemente se van regenerando. 100%. Ah, ok. Sencillo, sencillo. Otro, el pH. La piel tiene un pH distintivo que le beneficia para protegerse de de algunas moléculas netamente patógenas. Ojo, el pH de la piel también es considerado como un manto ácido. El pH de tu piel va entre 4.5 a 5.75 más o menos. Y eso es bueno. Para efectos de inmunidad, que el pH de la piel sea ácido es muy bueno. Repito, entre 4.5 y 5.75. Ah. Oiga, profe, entonces cuando me lavo con Palmolive neutro, tranquilos, eso de Neutrobalas y ese show, ok, podrá bajar el pH de la piel momentáneamente, pero va a terminar siendo ácido de nuevo por las sustancias que se secretan. Una piel sana en el contexto inmunológico es un manto ácido. Queda claro, ¿no? Queda claro por qué, obviamente. Un ambiente, aquí tenés que recordar, por ejemplo, tus antiguos talleres de bioquímica, en el que sabías que ambientes ácidos hacen que las moléculas como los glúcidos sean más lábiles, por ejemplo, más fáciles de romper. Diciendo que las bacterias tienen glúcidos en su membrana, pues entonces, o su pared bacteriana, pues se rompe, iba a decir una grosería, se despedaza la bacteria y pues ya no entra. Queda claro, ¿no? Acuérdate, tasa de recambio, pH de la piel, básicos para que el funcionamiento inmune de la piel, per se. ¿Bien entonces? ¿Vamos bien? La parte sencillita, obviamente, así que no creo que genere ningún tipo de problema. Nada menos importante que reconocer algo también.
Profe, son puras células. Entonces, estamos perfectamente aislados por dentro de lo que está por afuera. Pues, obviamente, no. Y este no aislamiento per se al 100% nos ayuda para el funcionamiento también de la inmunidad innata. Chécate esto. Es profundamente interesante hablar de esto. Ahí tienes, básicamente una de las capas más exteriores, considerando la epidermis. ¿Qué podemos ver aquí de manera importante? Mira, sí, tenemos las células epiteliales, tenemos un montón de queratinocitos en el contexto, pero mira aquí, un invitado recurrente. ¿Qué es esto, profe? ¿Qué es esto que está moviéndose en mi piel constantemente? Células dendríticas. Células de Langerhans, para ser exactos. ¿Y qué haría esa célula dendrítica o esa célula de Langerhans moviéndose a través de mi epidermis constantemente, profe? Está buscando antígenos. ¿Qué? Sí. Sale, saca su membranita buscando antígenos. No encontré uno. Es capaz de migrar de nuevo hacia los ganglios linfáticos y llevarlo para presentarlo a células inmunes. No es cierto, 100%. O se hace que, conclusión, mi tejido epidérmico no es ajeno a los mecanismos celulares de inmunidad innata. No, no lo es. Muy barrera, muy capas, pero aún con todo y que son capas y muy barrera, tus células dendríticas o de Langerhans se mueven por ahí. Y ahí van con sus extensiones de membrana buscando antígenos. Ahí encontré uno. Me regreso a ganglios locales y lo presento a células inmunes. ¿Lo ves? Interesante, ¿no? Yo sé que es interesante. Ya después veremos el funcionamiento de dendríticas porque es bastante chido. ¿Cuáles son las señales que le permiten subir o bajar la plasticidad de su membrana para poderse meter entre espacios intersticiales? No, una joya. Ahora, en su momento hablaremos de eso. Ese también es muy importante. Chécate esa bonita animación porque ahí me gusta mucho cómo se ve, particularmente a mí, pues. Mucosas. ¿Qué? Las mucosas son fundamentales en esto de la respuesta inmune innata, particularmente la vertiente de la primera línea de defensa. Tienen que estar, no hay más. Las mucosas son fundamentales. ¿No te suena, o mejor dicho, te suena conocido? Claro. ¿Te acuerdas del MALT? ¿Qué era el MALT? Tejido linfoide asociado a mucosas. Es correcto. Tejido linfoide asociado a mucosas asociado a tejido linfoide. Que de hecho platicamos mucho de ello en su momento con las placas de Peyer, por ejemplo. Platicamos mucho de ello en el contexto de que un órgano linfoide secundario también. Bueno, ya sabes más o menos en torno a qué gira esto. Debemos de reconocer a su vez que es también muy generalista hablar de la existencia de un tejido linfoide asociado a mucosas, porque de hecho hay muchas mucosas puestas en diferentes lugares estratégicos que permiten entonces la defensa per se del organismo en contra de estímulos antigénicos. Los lugares más comunes, la nariz, creo que es muy obvio ese hecho, la mucosa de la nariz, las mucosas bronquiales, por ejemplo, fundamentales. Ahorita platicamos de ellas rápido. Las del intestino también fundamentales. Y en el caso de las mujeres, la mucosa de la vagina, de nuestro órgano genital, también es muy importante en el contexto del sistema inmune. No perder de vista eso, por favor. ¿Correcto? Repito, hablar de mucosas y hablar de tejido linfoide asociado a mucosas o mucosas asociadas a tejido linfoide es hablar de diferentes localidades. Es hablar de que tenemos mucosas en la nariz, tenemos a nivel bronquial, tenemos a nivel intestinal, tenemos a nivel, bueno, las mujeres particularmente tienen a nivel aparato reproductor, es decir, tenemos un conglomerado importante de mucosas. Vamos a empezar a hablar de estas un poquito. Las NALT y las BALT, que son tipos de mucosas. Las NALT y las BALT, las NALT y las BALT, correcto. ¿Y qué hay que hablar de ellas, profe? Bueno, primero su localización está claramente dilucidada o manifestada por el significado de la palabra.
NALT es asociado a nariz, parece. Y BALT es asociado a nivel bronquiolar, a nivel bronquial. Ah, siguen siendo mucosas asociadas siguen siendo mucosas asociadas al sistema inmune 100%. Fíjate esto, es muy interesante ver esto. Cierto es, como puedes ver aquí, que tenemos a partir particularmente de la tráquea y consecuentemente conectándose a los pulmones, pues una barrera física determinada precisamente por células epiteliales, como lo puedes ver aquí, mira. O sea que la tráquea está forrada de células epiteliales, profe, 100%. Ah, células epiteliales por las cuales, mira, muy interesantemente, células dendríticas se pueden colar entre los espacios y empezar a agarrar antígeno. O sea que aquí meten sus, no sé si decirlo así, extensiones de membrana, ajá, y pueden entonces captar antígeno las células dendríticas a través de las células epiteliales, profe, es correcto, por la tráquea. Sin embargo, no dejemos de ver esto, compuesta primeramente por barreras físicas, como las células epiteliales que recubren la tráquea. Y ya después vamos a encontrar, y vamos a ver un ejemplo práctico más adelante, las células productoras de moco. Células que van a empezar a producir la mucosidad o esta mucosa per se, que ayuda también a neutralizar agentes patógenos, a neutralizar particularmente bacterias. ¿Cómo? Ya más o menos lo sabes por lo que viste en bioquímica, pero ahorita lo platicamos. ¿Qué podemos rescatar de aquí? Mira, vente al tejido bronquial, vente al tejido pulmonar, mejor dicho. ¿Qué encontramos a nivel tejido pulmonar? Cierto es que vas a tener a los alveolos y a los bronquiolos y un montón de tejido per se que seguramente ya conoces. Pero a nivel sistema inmune, 3 son las células que quiero que sepas que están a nivel pulmonar, bronquial. Macrófagos intersticiales, eso significa MI. Macrófagos intersticiales. ¿Qué significa que sean intersticiales, profe? Que se pueden meter en el intersticio, en los espacios que hay entre las células. Macrófagos alveolares, míralos, aquí están. Intersticiales, alveolares y el invitado recurrente de la respuesta inmune que rara vez falta, la célula dendrítica. Pregunta de examen, ¿qué tipo de células del sistema inmune puede encontrar a nivel tejido pulmonar? Básicamente, profe, macrófagos intersticiales, macrófagos alveolares y células dendríticas. Todas y cada una colaborando de manera importante para desencadenar la respuesta inmune. Ojo, y aquí ni siquiera estamos tocando las de las productoras de moco, que vamos a hablar después. ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Hasta ahorita todo sencillito, ¿no? Bien, entonces, continuamos entonces. Vente para acá. Aquí. Eso, profe. Células productoras de mucosidad. Ojo, nos vamos a brincar del aparato respiratorio a quizás uno de los más fundamentales de todos. La mucosidad a nivel intestinal. Que te suena muy conocido porque ya la vimos. ¿En qué tema hablamos de mucosidad a nivel intestinal? Platícame. Es correcto, en placas de Peyer. Cuando hablamos de mucosidad a nivel intestinal, nos estamos metiendo con un concepto que se llama GALT. ¿GALT? Sí, gastrointestinal. Bueno, mucosa asociada al sistema gastrointestinal. Así de sencillo. Si yo te hablo de GALT, tu mente luego se ubica ¿dónde? Vámonos al sistema gastrointestinal. Ah, perfecto. Este GALT es fundamentalmente importante, porque tú podrías llegar a pensar, bueno, esa mucosidad está ahí para matar cualquier bacteria que pueda invadir mi intestino. Falso. ¿Falso? Sí. De hecho, el GALT tiene que manifestar una fina y muy importante relación con la microbiota. ¿La qué, profe? La microbiota, 100%.
Tú a este nivel sabes perfectamente bien que en tu intestino hay más bacterias y que nada en el mundo. O sea, está súper poblado de bacterias que perfectamente bien conviven con tu mucosa, ¿eh? Y no se mueren. Obvio, hay que identificar que estas bacterias son denominadas bacterias comensales, que de hecho, lejos de generarte un problema, tienen una relación simbiótica contigo. Te beneficias de ellas. ¿A través de qué mecanismos? Uno, pues obviamente la digestión. A través de estas bacterias comensales eres capaz inclusive de absorber ciertos nutrientes, hay que mencionarlo, de digerir muchas moléculas, que ya lo sabías, obviamente. Y segundo, bueno, antes de eso, ¿pero cómo le hacen, profe? Bueno, si recuerdas bioquímica, en algún momento se habló de que la maduración de las sales biliares que usas para digerir alimentos se logra gracias a las bacterias comensales. Si no tuvieras bacterias comensales, tus sales biliares no funcionan, no maduran. Y entonces, a ver cómo fregados rompes lípidos, por ejemplo. Es correcto, Dayan, fue un bonito momento. Y los demás seguramente lo vieron con su profesor respectivo. Como las sales biliares, cómo no, como las sales biliares maduran con bacterias de este tipo comensales. ¿Correcto? Sal biliar primaria, secundaria, bueno, un montón de cosas muy bonitas en el contexto de la bioquímica. Y el segundo es muy importante. Piénsalo un momento. Dejemos el apartado bioquímico, ese ya fue. Y espero que lo tengas bien en tu corazón. Ajá. Vámonos al apartado inmunológico. ¿Cómo carajos? Una bacteria comensal podría beneficiarme a mí para que una bacteria patógena no me atacara. Para que una bacteria patógena pues, le costara llegar a mí. Dos motivos. Primero, espacio. Está tan poblado tu epitelio intestinal de bacterias comensales que es muy difícil que una patógena se meta ahí. Como tú en Metro Indios Verdes a las 7 de la mañana, así, pues, ¿por dónde, maestro? Pues no. ¿Lo intentará? Sí. A veces lo logra 100%. Aunque el esquema de lograrlo, de hecho, generalmente no sucede porque se clave en un espacio, se sucede porque transgrede a tu epitelio. La Escherichia coli, por ejemplo. Perdón, Mariana. La Escherichia coli, por ejemplo, tiene algunos tipos como enteropatógena, enterovegativa, que inclusive tiene mecanismos de corte. Bueno, está muy chistoso eso de las bacterias. Primero, repito, por espacio. Está tan poblado que difícilmente una bacteria patógena va a poder meterse ahí. Como en el metro, acuérdate nada más de eso. Como apenas el fin de semana, acompañé a mi novia por unas pipetas allá a la farmacia París, creo. Bueno, sí. Y maldita sea el Metro Hidalgo, qué asco, ¿eh? No me jodas. Quizás subido a Metro Hidalgo, si es Hidalgo, sí. Cuando te metes, maldita sea. Bueno, creo que me violaron como 20 veces, pero bueno, ya, no quiero hablar de eso. Sigo tratando de superarlo. Ok. Segundo apartado, nutricional. Nutricional. Esas bacterias también consumen nutrientes. O sea, no todo es para ti, también consumen nutrientes. Ergo, consumen tantos que las bacterias que puedan llegar ahí, pues ¿de dónde van a comer si ya todos se lo comieron las comensales? ¿Me explico? Restringen el apartado nutricional que puedan tener esas bacterias patógenas. No es cierto, 100%. Obvio, esto es muchísimo más mecanístico y bioquímico, pero por ahora, con que domines esto, vamos bien. ¿Va? Ya si quieren, después como que profundizamos un poquito. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos entonces. Tengo la ligera noción de que vas a pasar el jueves, Mariana. No sé por qué siento eso, porque me falta de un poquito y ya son 8:03. Pero ahorita vemos. Ajá. No me veas así, de estar contenta, no verme con odio. Pero bueno, ahorita vemos cómo avanzamos. Chécate esto, ¿eh? Aquí viene un dato interesante. Ok, ya veamos de la asociación con la microbiota y cómo la microbiota puede cooperar para que las bacterias patógenas no se alojen en tu intestino y entonces generen problemas. Vente para acá. Eso ya lo conoces. Cuando hablamos de placas de Peyer, hablamos de esto. Las células M, y como por debajo de estas células M tenemos
células del sistema inmune, como algunos linfocitos, células B, algunas presentadoras de antígeno, que ya te enseñé que claramente aquí hasta pueden asomar sus manitas, ¿no? Para agarrar antígenos, o de hecho las células M están perfectamente diseñadas para captar antígenos luminales. Betos. Sin embargo, analiza esto. Por arriba de ellas también tenemos moco, mucosidades. Ah. Dentro de los ingredientes que tenemos ahí, profe, ¿cuáles serían las más importantes? Bueno, este moco se encuentra particularmente rico en ácido carbónico. Ácido carbónico es correcto. Ah, ok, profe. Entonces debe tener un ambiente súper agresivo, debe tener un pH súper ácido, pero no. El pH es de 7. ¿Qué? Sí, neutro. La mucosidad per se manifiesta un pH neutro. Ah. Pone esto en contexto. La mucosidad en realidad, más que transgredir al estímulo patógeno, lo atrapa, lo inmoviliza. No pienses que la mucosidad es algo así como una baba ardiente que mata. No, 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 no. La mucosidad está ahí para atrapar, para restringir el movimiento de las moléculas patógenas. Quien realmente se encarga de empezar a transgredirlas para que podamos captar sus antígenos fundamentales es el ambiente que está por fuera de esta capa de la mucosa, o por fuera de esta capa mucoide, vamos a llamarle así. Hay células por aquí abajito, que te voy a presentar un par, y de hecho algunas metidas por aquí, muy interesantes, que secretan pepsina. ¿Te suena? 100%, una proteasa. Ok. Para que veas, este ambiente por encima de la capa del moco y tiene un pH ácido, un pH de 2. Ah, entonces en esta mucosidad sí estoy atacando para después, bueno, primero inmovilizo y después ataco. Es correcto, muy bien. Este pH de 2 por encima de la mucosidad se alcanza gracias a que es rico en un ambiente ácido y particularmente en una molécula fundamental, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, es correcto. Mande, Mar. Que si podías repetir esa parte de el pH. 100%. El pH per se del moco, imagínate imagínate el moco. El pH de la estructura es neutro. Acuérdate que el moco per se lo que hace es detener al antígeno, al patógeno. Quien sí va a estar atacando la estructura va a ser la capita por arriba del moco. ¿Por qué? Porque hay células que secretan a través del moco moléculas como pepsina, como ácido clorhídrico, es un ambiente ácido per se. La capa por arriba del moco, por arribita, ese sí es ácido, pH de 2. El moco per se es de 7. ¿Se entiende? ¿Por qué menciono lo del ácido clorhídrico, por ejemplo? Porque tú te acordarás que hay una enfermedad claramente asociada a la incapacidad que tienes de generar cloro hacia afuera de las células. Y si no lo sabes, me estás lastimando. ¿Cuál es, Mar? ¿Era fibrosis quística? Es correcto, querida, la fibrosis quística, en donde tienes una alteración directa en la secreción de cloro. Ergo, imagínate esto. No está secretando cloro. Ergo, esa parte que tendría que ser ácida ya no es ácida. Y al contrario, generas más moco, no hay una parte ácida que beneficie, lo único que vas a poder lograr es atascar bacterias ahí que ni se van a morir, que se van a quedar ahí y van a subsistir. Por eso la fibrosis quística, literalmente son infecciones oportunistas las que matan a las personas, porque se atascan el moco, pero tu moco carece de cloro, no haces ácido clorhídrico, no las matas, te infectas y generas películas muy bonitas de amor. ¿No? Que no sé cómo, 3 metros, ¿no? A 3 metros de... ¿Cómo se llama la película de fibrosis quística? A 3 metros de ti, creo A que. 3 metros de ti es correcto. ¿No? Muy hermoso, no la vi ni la quiero ver, pero pues por ahí va. Ajá. Bueno, sigamos entonces. Oiga, profe, pero está diciendo usted que hay células per se allá adentro. Ojo, también hay que mencionar algo.
Hay células allá adentro, inclusive embebidas en estos epitelios, que son capaces de secretar esas moléculas que hacen ambiente hostil para los patógenos que ahí se atoran. Exacto. Vete. Velo aquí. Aquí tenemos enterocitos. Muy bonitos, mira. Y fíjate, vamos a empezar por acá. Acá tenemos el moco per se y las sustancias que se están secretando para que el ambiente por la superficie del moco se vuelva agresivo. Vamos por partes. Chécate esta belleza. Esta belleza se llama célula de Panet. Anótale. Célula de Panet. Ah, y la célula de Panet es importante porque, fíjate, la célula de Panet sigue siendo una célula epitelial, pero está especializada. Especializada, ahorita vemos eso. Ah, primero, fíjate cómo está, ¿eh? Fíjate el posicionamiento, está metida aquí entre las células normalitas, entre los enterocitos normalitos. Esta célula de Panet lo que hace, bueno, primero, se encuentra lo que denominamos criptas. La zona donde encontramos tanto de Panet como estas de acá que yo te platico, las calciformes. Bueno, las células de Panet se encuentran en lo que denominamos criptas, criptas intestinales. Ah, que también se llaman criptas del Ibercum. Ah, profe, ya todo tiene sentido. Yo sé que ya todo tiene sentido. Ahora, ¿qué onda con esta célula de Panet? Vamos a empezar con la de Panet primero, ¿va? Fíjate lo que secreta. Lisosima y defensinas. Ojo con estas, ahorita las vamos a ver. Lisosima y defensinas. Repito, pregunta de examen, ¿cuáles son las moléculas secretadas por las células de Panet? Lisosima y defensinas. Ojo. Ah. Lisosima como la de mis lágrimas, es correcto, muy bien. Lisosima como la de mi saliva, es correcto, muy bien. Una enzima que ataca moléculas y las rompe. Ajá. Y las defensinas, muy importantes, ahorita platicamos de ellas, no te me pierdas. Vente para acá. Células calciformes. Mira qué bonita. Que también en inglés es células le dicen células Glovet o células de Glovet. Para ti, células calciformes, no te preocupes. Uh-huh. Ah, ¿y esa qué, profe? Ah, esto es muy importante porque mira, aquí está el responsable. Profe, ¿quién ponía el ingrediente más importante del moco ahí? Las células de Glovet, las células calciformes. Secretan mucinas. Ah, la célula calciforme secreta mucina, exactamente. Siendo la mucina el ingrediente más importante del moco, es correcto. Muy bien, es correcto. ¿Y qué es la mucina, profe? Es una proteína altamente glicosilada. Muy glicosilada. Y todos sabemos qué pasa cuando encontramos una superficie rica en muchos azúcares. Se vuelve pegajosito, ¿no? Ah. Ahora considera los aspectos bioquímicos. Si tienes proteínas altamente glicosiladas, ¿qué tienes también? Agua. Porque los glúcidos atraen agua. Y entonces una proteína glicosilada puesta ahí hace la cantidad suficiente de agua para que el moco sea liquidito. Ajá. Porque si el moco pierde esa capacidad de ser liquidito, se vuelve una flema. Y esa flema agarra más bacterias de las que debería. Queda claro, ¿no? Qué loco, profe, yo sé, así es la inmuno, bien loca. Ven, las demás no te preocupes, las demás son más como de lógica. Fíjate esta belleza de aquí, lo que te platicaba. Cómo las células dendríticas son capaces de meter sus extensiones de membrana entre el espacio intersticial, mira. Están ahí decoladas y agarran antígenos. De mano larga, profe, es correcto, de mano larga la célula, porque fíjate, hasta se estiró para cachar un antígeno, agarrarlo y va de nuevo para adentro, como lo vimos hace rato.
para presentarlo y generar respuesta inmune. Otros datos importantes. Células plasmáticas. ¿Tenemos? Claro, acuérdate de las placas de Peyer. Células plasmáticas que son capaces de secretar anticuerpos. Obviamente me estoy refiriendo al anticuerpo más asociado a las mucosas, inmunoglobulina A. Ah, que se queda en las mucosas, es correcto. Mira la célula plasmática. Muy bien. ¿Cómo activamos a la célula plasmática en este contexto entonces, chicos? ¿Quién la activó? ¿Quién cree que lo haya activado? ¿Dios? No, espérate. Con la célula dendrítica Manolara que estaba ahí, ¿no? Sacó su manita, agarró un antígeno y se lo llevó al BCR. Le dijo, ay, mira, échate unos anticuerpos. Va para arriba, hemoglobina. ¿Lo ves? Bien, ¿ya se cansaron? No. Ah, tranquilos, 15 minutos más, lo prometo. Y ya, nos vamos, ¿va? ¿Queda claro entonces? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿podría repetir eso último? ¿La célula dendrítica activa qué? Bueno, beneficia la activación del linfocito B. Quiero que quede bien en contexto. El linfocito B activado ya se llama célula. ¿Cómo se llama? Cuando ya empieza a checar anticuerpos. ¿Plasmática? Es correcto, plasmática. Entonces, la genética le lleva el antígeno, el linfocito B se activa, se vuelve plasmática y se hace inmunoglobulina A. Se acabó el cuento. ¿Por qué la A, profe? Porque es la mayormente implicada en mucosas. O sea, cuando lloras por el novio o la novia, sacas tus mocos ahí en el Kleenex porque el desgraciado te mintió que no era su prima y bueno, no sé, un montón de cosas. Bueno, estás haciendo un desperdicio de inmunoglobulina A. No le llores, por favor. Digo, si necesitabas un motivo para odiarlo más, ¿no? Les pasará inevitable. Todos hemos llorado por amor y si no has llorado, pues es que no tienes corazón. En fin, ya me hiciste acordarme. Bueno, ya, perdón. Continuemos. Ojo con estas moléculas de aquí, ¿eh? Defensinas. Porque los anticuerpos ya los conocemos, no hay bronca. La lisosima ya la conocemos. Las mucinas te la acabo de presentar. Ojo con estas. Perdón, las defensinas. Ojo con ellas, porque hay muchas defensinas. Bueno, aquí te pongo un conglomerado, no te estreses por escribir esto. Te lo pienso publicar en el Classroom. Ajá. En donde podemos ver las moléculas que podemos encontrar precisamente en la parte anterior que platicamos, en esta parte de la mucosa. Ajá. La lisosima, mira, que no, ojo, no es exclusiva de mucosas, en la piel, en secreciones, lo dijimos ya. La lisosima es buenísima. Yo te lo voy a pedir que lo tengas en cuenta para degradar pared celular de bacterias gram positivas. ¿Qué? Ajá. De las pocas que te voy a pedir que te aprendas, ¿eh? La lisosima lo que hace es atacar la pared de bacterias gram positivas. Acuérdate que está en mucosa, en saliva, tenemos hasta en la piel un poquito de lisosima. Ajá. Mira, te la vuelvo a poner por si la querías ver. Piel, mucosas, secreciones. Yo creo que va con C. Mira, qué mal que lo pusieran. Bueno, secreciones. Ajá. Bacterias gram positivas. ¿Cuáles son esas? De la tinción de gram, ¿te acuerdas de la bacteria positiva y negativa? ¿Cuál es la positiva? Me duelen. Una bacteria gram positiva difiere de una negativa de acuerdo al contenido de peptidoglicano de su pared. Las positivas retienen el colorante gram y se quedan moraditas, porque tienen mucho peptidoglicano. ¿Qué carajos es eso? Es el azúcar de las bacterias. ¿Cómo se llama el azúcar de las bacterias? Cuéntame. ¿No te acuerdas? Acetilmureína. Es correcto, Dayan, mureína. Mientras que una bacteria gram negativa no lo retiene, porque tiene muy poquito peptidoglicano. Entonces, cuando lo tiñes, no queda morada, queda rosita. ¿Nunca hicieron esa práctica? La vamos a rifar allá ¿Cuándo vimos eso? No, bueno,
Tendrán que haberlo visto antes, pero no importa, igual y lo rifamos en una práctica un día de estos. ¿Va? Podemos buscar hasta las bacterias gram en sus aguas Bonafont, porque sí hay, claro que hay. Pero, profe, es el agua más cara. No, está llena de gran postera. Muy negativa, así que luego encuentras hasta materia fecal. Pero bueno, en fin. Pero bueno, agua es agua. Ajá. Es correcto. Después platicaremos un poquito acerca de esas bacterias. Está interesante hablar de esas bacterias. Pero bueno, en fin. De las demás te repito, no te estreses. Quiero que te quedes con esto, mira. Defensinas. Son las defensinas, profe. Moléculas funcionales del sistema inmune, altamente expresadas en mucosas. Alfa, míralas. Alfa y beta. Oh. Podemos encontrar entonces, mira, las alfa-defensinas de las células de Panet que te acabo de enseñar, o las beta-defensinas secretadas particularmente por polimorfonucleares. Eso lo vamos a ver después, no te estreses. Lo que quiero que veas es lo que hacen estas bellezas. Dañan la membrana, pero por un mecanismo muy bonito que vamos a repasar el próximo jueves, la opsonización. Tienen actividad opsonina. Actividad opsonina, profe, es correcto. Y esta también está muy chida, pero esa después, quimiotaxis. Se me está diciendo que para fines de examen, cuando yo le ponga alfa beta, tengo que mencionar que dentro de todo lo que hacen, la actividad opsonina es fundamental. Es correcto. Su actividad de opsonización es fundamental y muy importante. Profe, ¿qué es opsonizar? ¿Qué es opsonina? Ah, muy sencillo. Es cuando a tu taco le pones la salsa, o sea, la estás adecuando para que se te antoje más. Opsonizar significa beneficiar que el patógeno sea más atractivo para un fagocito. Te dan más ganas de comértelo o comértela. Modifica su No sé, tú composición sabes de lo que química. hablo, ¿no? ¿Mande, Edson? ¿Cómo? Digo que modificar su composición química. Es correcto. La adecua para que sea más fácil reconocerlo y fagocitarlo. Ojo, no te quedes con que, es que lo vuelve más comestible. O sea, sí, pero ¿cómo? Y eso lo vemos después. ¿Va? Te me antojas más. Sí, sí, suena muy fuerte, yo sé, pero en el contexto inmunológico es muy positivo. ¿Ok? Muy bien. Así que, ¿sabes? Si te dicen eso, te quieren fagocitar, amiga. Pero bueno, en fin, continuamos. Y las otras tres nos estresan, los vamos a ver cuando empecemos a ver básicamente las células PRC, importantes en el contexto de lo que secretan y cómo funcionan. Por ejemplo, estas son fundamentales, las RNAsas, particularmente para virus. Ah, como el COVID, es correcto, muy bien. Digamos. Mira, aquí podemos darnos un panorama más amplio de lo que representan las alfa y beta defensinas. Hacen un buen de cosas, de hecho. Mira, acá está lo que te platicaba, la opsonización. Pero no te quedes solo con eso. También participan en la migración celular, la reparación de tejido, la liberación de histamina cuando estamos hablando de reacciones alérgicas. Ajá. La quimiotaxis, que no es más que atraer células inmunes a través de señales químicas. Nada más anótate los conceptos per se, eso lo vamos a explicar poco a poco. Repito, reparación de tejidos, migración celular, liberación de histamina, también lograda por las defensinas, profe, es correcto. Quimiotaxis, opsonización, interacción con el complemento, que justamente el complemento lo vemos el jueves. Citotoxicidad y factor bueno, promoción del crecimiento. Acá está otro, mira, anótalo por favor. Antagonista del ACTH, ¿saben qué es ACTH? Sí. Hormona de crecimiento. No. Hormona Perdón, sí. adrenocortical. Corticotrópica. Es correcto. Hormona adrenocorticotrópica. Trabalengua, sí, ya sé. Adrenocorticotrópica. Ojo con ese, este es muy bonito este mecanismo, ¿eh? Como una defensina. Puede ser un antagonista de la acción de esta hormona. Tan bonita ya liberada por tu pituitaria. ¿Y por qué antagonista, profe? Ah, muy sencillo.
Esta hormona tiene efectos inmunosupresores para linfocitos. Con las defensinas tú haces que tenga un menor efecto inmunosupresor. Estimulas la respuesta inmune, ¿lo ves? Pero es antagonista de esta hormona. Repito, todas estas funciones, por favor, ahí tengas anotaditas, te lo pongo un minutito más y acá se acabamos. Reparación de tejido, migración celular, liberación de histamina, mira qué bonitos. Esto lo veremos cuando veamos alergias, precisamente. Quimiotaxis, antagonista de la hormona cortisol, bueno, eso ya dijimos. Opsonización, interacción con el complemento, tan hermoso el complemento. Y citotoxicidad y promoción del crecimiento. Bueno, promueve el crecimiento. Queda claro entonces que las defensinas son fundamentales. De las células que acabamos de ver, ¿quién secretaba defensinas? Las células del panel. Es correcto, las de Panet. Y también los polimorfonucleares y una cotra epitelial, pero en el camino lo vemos. Vamos a cambiarle a la que sigue. Ya acabaron, ¿verdad? Sí. Bien, entonces. Y ya, con eso terminamos, lo prometo, 5 minutos más. Otro apartado importante, precisamente hablando de la inmunidad a nivel innato, son las proteínas de la fase aguda, que seguramente te suenan. Proteínas de la fase aguda. Si hablamos de proteínas de la fase aguda, obviamente el lugar estrella donde estamos localizados es el tejido hepático. Ah, suceden en el hígado, es correcto, muy bien. ¿Qué hacen? O sea, ¿por qué hablar de proteínas de la fase aguda? Porque obviamente te lo relaciona mucho a la clínica como un marcador importante de algunos efectos que vamos a platicar ahorita. Bueno, están ahí más por una índole beneficiosa antes de volverse perjudiciales. Vamos a platicar de eso. Primero, las proteínas de la fase aguda inducen la inflamación, lo cual es claramente un mecanismo que intenta mitigar o combatir los efectos previamente patógenos. ¿Qué más, profe? Benefician la ozonización, por ejemplo. No es cierto, 100%. Y también estas proteínas de la fase aguda muestran un comportamiento tendencia a bactericida. Las tres las demuestran las proteínas de la fase aguda, repito. Inducción de la inflamación, opsonización y una tendencia neta y clara a un comportamiento bactericida. Oh, entonces es muy bueno. Relativamente. Son agresivas. Las proteínas son agresivas, pero vamos por partes. ¿Por qué mi tejido hepático empezaría a sintetizar proteínas de la fase aguda? Es la pregunta. La respuesta, estrés. No es cierto, sí, si te estresas, sí, 100%. Este es importante, daño del tejido. Daño del tejido, daño del tejido. ¿Cuál tejido? Pues el hepático, obvio. Y por una posible infección. Repito, ¿cuáles son los estímulos que benefician la expresión de proteínas de la fase aguda? Estrés, daño del tejido e infección. Oh, esto ya te va sonando a algo. Esta belleza de aquí. ¿Qué es esa cosa, profe? La proteína C reactiva. Es una proteína de la fase aguda. ¿Y por qué te sonaría? Bueno, porque en la clínica, si quieres medir daño a nivel del tejido hepático, si quieres intentar pensar si hay una infección en el organismo, ¿qué mides? Haces un análisis de la proteína C reactiva. ¿Te acuerdas, no? Ah, si te preguntabas de dónde carajo salió, bueno, es una proteína de la fase aguda. Si yo encuentro niveles altos en la clínica de un paciente, niveles altos de proteína C reactiva, ¿qué me significa esto? Bueno, me significa daño hepático generalmente. Me significa una inflamación del tejido 100%.
Me significa, por ejemplo, una infección persistente, recurrente y grave también. ¿Lo ves? Bien, entonces. Ya casi terminamos, no se estresen. Mira qué bonito. Chécate. Estímulo inflamatorio, daño en el tejido, infecciones, estrés, daño en el músculo, por ejemplo, hasta estrés psicológico, profe, es correcto. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Estos estímulos agresivos, netamente, activan a monocitos y macrófagos. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Ponme atención. Es el mecanismo a través del cual tu hígado va a empezar a sintetizar proteínas de la fase A. Chécate. La señal viene desde acá. Cuando tenemos ese estímulo que te acabo de platicar, de daño hepático, de infecciones, de inflamación, bueno, se activan tus monocitos y tus macrófagos. ¿Y eso qué, profe? Ah, bueno, la activación de los monocitos o macrófagos hacen que liberen citocinas. ¿Citocinas, profe? Citocinas, 100%. Como la 1, como la 6, TNF-alfa, interferón gamma, factor de crecimiento tumoral beta, por ejemplo, TGF-beta. ¿Estas en qué se parecen, profe? O sea, yo veo mucha variedad. Sí, son diferentes, obviamente, pero todas tienen que ver con inflamación. Todas son proinflamatorias. La 1, la 6 es súper dura para eso de la inflamación. El TNF-alfa, el interferón gamma, el TGF-beta, todas son inflamatorias. Todas, recuerda, los secretadas por tus monocitos y macrófagos. ¿Por qué? Porque viene desde arriba y contrasta un estímulo inflamatorio bien, bien loco. ¿Y qué pasa entonces, profe? Bueno, a secretar tantas citocinas inflamatorias que recurrente, inevitablemente van a viajar por flujo sanguíneo hacia el hígado, ¿qué encontraríamos? Tu hígado entonces empieza a sintetizar proteínas de la fase aguda. Son muchas, mira. ¿Tienes que anotar todas? No necesariamente, anótate estas. Proteína reactiva C o proteína C reactiva. Antiquimiotripsina, este es muy importante. Antiquimiotripsina. Fibrinógeno, este es fundamental. Fibrinógeno nos va a costar algunas clases platicar de esta bonita molécula. Este también, mira, factores del complemento. Ah, mis proteínas de la fase aguda activan factores del complemento. Es correcto. Ese también es importante. El amiloide A. ¿Cuáles tengo que anotar de aquí, profe? Entonces, la proteína C reactiva, la antiquimiotripsina, el fibrinógeno, factores del complemento y el suero amiloide A. Aptoglobina y siroplasmina, importante sí, pero después. Esto no lo voy a repasar tan así. Esto si quieres no lo anotes, pero obviamente ya esto genera una respuesta sistémica caracterizada por la disminución de albúmina y transferrina. Porque obviamente aquí estamos afectando pues, la constitución per se de los glóbulos rojos. Efectos sistémicos que no nos interesan tanto a nivel inmune. ¿Ok? ¿Podría, por favor, repetir cuáles eran las proteínas que teníamos que anotar? Sin problema, querida. Proteína reactiva C o C reactiva, esta de aquí. La antiquimiotripsina, mira qué bonita. Antiquimiotripsina. El fibrinógeno, tan bonito el fibrinógeno también. Fibrinógeno. Componentes del complemento C3, C4, C5, C2. Lo vamos a ver el jueves. Componentes del complemento. Y esta belleza de aquí. El suero amiloide A. Pero te faltaban dos, si quieres anota todos. Pero bueno, esos son los más importantes. Antiquimiotripsina, fibrinógeno, factores del complemento, el amiloide A. Y listo. ¿Bien, entonces? Sí, gracias. Por nada. Mira qué bonitos. Dato importante. ¿Qué persigo yo con estas proteínas de la fase aguda, profe? Sí, me queda claro que mi hígado está haciendo un intento por remediar algo. Está haciendo un intento ya sea por regenerar tejido, porque, está bonito. En algún momento veremos que los máfagos también regeneran tejido. No es cierto, sí, es una chulada, yo los amo profundamente.
Pero en fin, ¿qué intenta mi hígado, profe? Bueno, solucionar un problema, eso es cierto. Ya después se meten problemas porque la inflamación continúa y bla, bla, bla. Eso lo veremos cuando veamos enfermedades. Estos factores de la fase aguda, perdón, las proteínas de la fase aguda, inactivan enzimas proteolíticas. Ojo. O sea que si hay una enzima que está cortando ahí, estas proteínas de la fase aguda las inactivan. Ah, ok, profe, ¿qué más? Previenen la distribución de agentes infecciosos. Repito, previenen la distribución, aquí ves, mira, previenen la distribución de agentes infecciosos. Oh. Y esta belleza de acá, que te digo que está muy metida con los macrófagos. Con estas proteínas de la fase aguda se intenta generar una reparación de tejido dañado, cuando el tejido obviamente es hepático. ¿Lo logra? Depende de las cuestiones fisiológicas del organismo, ¿no? Si estamos hablando de un alcohólico cuyo hígado está destrozado, pues con todo y proteínas de la fase aguda no lo alegran ni de chiste. ¿Vamos bien? Repito, para notarles nada más para que casi terminamos. Inactivación de enzimas proteolíticas, previenen la distribución de agentes infecciosos y promueven la reparación del tejido dañado. Estas tres son básicas de las proteínas de la fase aguda. Bueno, es lo que generan, lo que intentan generar para que no te pierdas. ¿Bien, entonces? Muy bien. Mira, la proteína C reactiva tiene mucho que ver con lo de la opsonina, generar esta opsonización per se. No te molestes por anotar los papeles, la función que tienen. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, particularmente de esta y del amiloide sérico, mucho el siguiente jueves cuando veamos el complemento, que es una vía muy interesante. Y ya para finalizar, mira esto de acá. Pongamos el siguiente escenario. Estímulos inflamatorios durante el tiempo. ¿Cómo se comporta la secreción de proteínas? Esta es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo se comporta la secreción de proteínas de la fase aguda a través de un estímulo inflamatorio? Esa es la pregunta. La respuesta, muy sencilla. La proteína que más se secreta durante los primeros días del estímulo inflamatorio. Repito, la proteína que más se secreta al inicio del estímulo inflamatorio, y esta proteína obviamente perteneciente a la estirpe de la fase aguda, mírala aquí, la proteína C reactiva. Es la proteína que más se secreta durante los días, durante varios días después del estímulo inflamatorio. Hasta el día 7, este es un dato importante, podrás notar, hasta el día 7 lo que más vas a tener en el contexto de todas las proteínas de la fase aguda es tu proteína C reactiva. ¿Lo ves? Por eso esta belleza se volvió un análisis clínico, porque durante varios días después del diagnóstico se mantiene sostenida. ¿Lo ves? Ya después tendrás que buscar otras, pero obviamente los primeros días post estímulo inflamatorio, la reactiva hasta el cielo. ¿Vale? Repito, ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir cuál era la pregunta? sin problemas. Obviamente se las voy a revolver un poquito, no se las voy a decir así de, dime por qué no. Te voy a manejar un escenario en el cual un sujeto de tantos años de edad manifiesta un daño en el tejido hepático, en donde a través de análisis clínicos estamos buscando un indicio que nos indique la posible aparición de proteínas de la fase aguda. Basándonos en esto, dime cuál es la proteína de la fase aguda que más vamos a encontrar a nivel plasma. Y tú dirás, bueno, es muy sencillo, profesor. La proteína se reactiva. ¿Por qué? Porque es la proteína que más se expresa los días post-inflamación. Aquí te va el dato, mira, te voy a trocer, aquí te va el twist. Y si te pongo que el día 14,
Ya no es la reactiva, ¿verdad? Ya tendrás que buscar otra. ¿Cuál, profe? Ay, tienes un... Ah, el fibrinógeno, por ejemplo. Ah, todo depende del tiempo, todo depende del tiempo. Hasta el día 7, búscate la C reactiva. Ya por el día 14, búscate el fibrinógeno. Aunque, ojo, si tienes 14 días de inflamación, pues a ver cómo le fue al sujeto, ¿eh? La verdad. ¿Queda claro? Ahí está el twist, ¿eh? Los días son el twist. Si no te pongo los días, pregúntamelos. Y si te los pongo, ahí puede variar tu respuesta. ¿Correcto? Bien, entonces. Y ya para terminar, chécate esta hermosa imagen de aquí. Un resumen, no en el contexto de la fase aguda, pero es con una animación muy bonita con respecto a lo que te platicaba inicialmente. Ah, bonito tu epitelio intestinal. Mira cómo sacó su prolongación de membrana para captar antígeno a través de las regiones apicales. Ya se fue, mira, con su antígeno. No, ¿a dónde va, profe? Ah, bueno, chécate. Bueno, ya no, ya. Va a presentárselo a una célula para que en su contexto, siendo una célula B, por ejemplo, pueda sintetizar anticuerpos que vayan precisamente al moco. Inmunoglobulina. Ah, y listo. Es muy bonito ver esa animación, pero en fin. Y hasta aquí las barreras físicas correspondientes a la primera línea de defensa de la respuesta inmune en contexto del tiempo en que actúan. ¿Ok? Mira, yo pensé que iba a dar tiempo hasta de exponer, pero pues, el tiempo vuela cuando uno habla de inmuno. Usted perdone. Ajá. Entonces, ya para dejar los císticos, rapidísimo. Les repito entonces cómo va a ser la mecánica el próximo jueves. Ahora sí, el próximo jueves pasa Mariana con el equipo en contexto y el tema en contexto también. Próximo jueves también tenemos Inmunonoche, ¿no? Ya saben, con bastante tema que ver. Y el próximo jueves también tenemos otro examen oral. No, profe, ya. Tenemos otro examen oral el jueves. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, no sé cómo vayan con su video, pero espero que hagan chido, ¿eh? Ya faltan como 2 semanas y media para el examen. Y también ya para dejarlos ir, no los quiero espantar, pero hay una posibilidad de que el examen sea presencial. ¿Qué? Hay posibilidad de que el examen se los haga presencial. ¿Ok? Digo, para que lo tengas en cuenta, si eres foráneo, digo, podríamos ver soluciones, pero necesito saber que, aparte ya tendrás que tener en contexto que vas a regresar inevitablemente. Entonces, hay posibilidad de que el examen sea, repito, presencial, justo antes del 14 de marzo, que es mi cumpleaños, anótalo, es correcto. Ajá. Ya viene el día más hermoso del año, pero en fin. ¿Dudas, comentarios, incertidumbres, inconformidades? Ninguna. Profe, Dime, ¿y Mar. el tipo de los que íbamos a exponer el artículo sería la siguiente semana? El artículo es cierto. Oh, yo creo que sí, Zaira, te vas a tener más tiempo para prepararlo, seguramente. Digo, y seguramente ya lo tenías, ¿no? Pero, pero déjalo ahí en pausa, ¿va? Ok, bueno. De todas maneras, No si falta, da, ¿verdad? yo les aviso